Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve. Hoy iniciamos un curso, un ciclo de conferencias que no tiene un título, digamos, concreto. Esto no lo he concretado con José Luis, porque yo creo que la riqueza está ahí. Pero si tuviéramos que presentar un poco de lo que vamos a hablar y para que todos, y sabemos las horas que son jueves, para que encontremos sentido a lo que vamos a escuchar en estas 4 conferencias, yo creo que gira en torno a 2 cuestiones. En primer lugar, estas 4 conferencias, quien está latente, quien está, digamos, detrás, es el Papa Francisco. Creo, no hace falta que lo presente, pero creo que el Papa Francisco creo que está siendo una influencia fundamental en el mundo, creo que es un guía espiritual, un guía ético, está cuestionando, es de los pocos líderes que está cuestionando un poco las reglas del juego, y yo creo que es importante. Y yo creo que aquí en España, que estamos acostumbrados a tanto farsante, a tanto vocinglero, si me lo permitís, este término que utilizaba Cervantes, el Papa Francisco lo que nos está dando es un poco de coherencia y sobre todo de autenticidad. Por lo tanto, las 4 conferencias, queramos o no, hoy, el profesor que tenemos aquí nos va a hablar sobre un documento escrito del Papa Francisco. La segunda ponencia, que será en el mes próximo, ya será sobre una cuestión específica del papado. Y después la tercera y la cuarta ponencia tienen que ver con lo que el Papa Francisco está insistiendo continuamente, en que no hay un cristianismo sin compromiso social, sin un compromiso radical social. Y yo creo que tenemos 2 testimonios, y esto tengo que darle las gracias digamos, a José Luis, porque va a traer a 2 personas importantes. Uno es el Padre Ángel, que lo conocemos, que es el presidente de Mensajeros de la Paz, que lo hemos visto por la televisión, creo que también ha recibido el Premio Príncipe de Asturias, que mañana se celebra, pues un año más, es un referente. Y la última ponencia, y en esto voy a sacarme un dato biográfico, ¿no? Que me afecta a mí, vendrá don Juan Oliver. Yo, si les digo este nombre, es posible que ustedes no lo conozcan, pero don Juan Oliver es un sacerdote franciscano que hace unos 30 años decidió irse a Perú y está en la selva. Yo lo digo porque mi padre en marzo y abril se fue 2 meses y medio de misión a Perú y fue casualidades de la vida con esta persona. Y mi padre pues ha venido cambiado diciendo, bueno, don Juan Oliver, eso es una pasada de hombre, ¿no? Y lo vamos a tener aquí. Y la verdad que cuando José Luis citó su nombre, lo primero que hice fue llamar a mi padre y me dijo, mi padre, después dicen que Dios no existe. Bueno, pues eso. ¿Vale? Por lo tanto, son 4 conferencias donde al final creo que quien está latente es el Papa que tenemos. Y ya acabo. Estas 4 conferencias lo que implican son los 3 caminos que el Papa Francisco quiere para la Iglesia, que es el poder y la potencia de la palabra y el pensamiento, en segundo lugar, la potencia de la acción, y en tercer lugar, que no quiere que porque esté en tercer lugar no sea el primero, el poder de la oración y del silencio. Creo que estas 4 ponencias invitan a que pensemos esas 3 perspectivas. Muchísimas gracias. Bien, presentar a un amigo siempre es complicado. Nos conocemos desde hace muchos años y además pues tampoco me gustan las presentaciones. Entonces voy a decir simplemente 2 palabras que me las creo, si no, no las diría. Probablemente en el panorama teológico a nivel de España, una de las personas que tiene la cabeza mejor puesta sea Martín Gelabert, dominico, un hombre que, gracias a su capacidad de estudio y de profundización, hace fácil lo difícil, y esto es muy complicado. Y hace fácil lo difícil justamente porque lleva la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, tomista, la lleva en el alma. Y por eso la gente, cuando Martín
hace una charla o una conferencia, le entiende. Y le entiende y sabe por dónde va. Y abre caminos, abre iniciativas, porque en el fondo de su teología hay grandes intuiciones muy bien pensadas. Evidentemente, tiene muchos libros, tiene muchos artículos, tiene muchos títulos, habla y lee muchas lenguas, pero eso, si queréis, lo veis en el currículum y no hay ningún problema. Pero lo más importante es que para nosotros, sinceramente, es un lujo tenerle aquí, que nos participe esta tarde su pensamiento y sus ideas. Y yo os invitaría, porque aparte de los libros, los artículos, él escribe unas perlas sencillas que podéis leer en su blog. Entráis Martín Gelabert y cada 3 o 4 días es muy fecundo. Y son pequeñas perlas de post, pues que siempre son muy incisivas y de mucha actualidad. Por lo tanto, Martín, yo creo que con esto ya es suficiente. Nos conocemos demasiado y entonces se me vería mucho más el plumero. Tienes la palabra. Yo necesito de verdad agua. ¿Qué han ido por ella? Que han ido por ella, vale. Bueno, como veo que tarda. Bien, pues que muchísimas gracias José Luis, por invitarme. Muchas gracias a ustedes ya veo que la traen. Muchas gracias a ustedes por su interés y por su atención. Bien, yo voy a hablar de... pensaba que la traían. Vale. Bien, yo voy a hablar de esta última exhortación apostólica del Papa, este escrito que ha titulado La alegría del amor, Amoris Laetitia, y lo he titulado El amor en la familia, una lectura del Amoris Laetitia. Sobre este escrito del Papa pues ha habido mucho ruido y mucha polémica. Bien, yo voy a tratar de hacer una lectura serena y tranquila. Y me han dicho que dispongo de unos 3/4 de hora. Yo siempre tengo miedo de no tener suficiente material cuando me preparo las cosas y luego me sobra material por todas partes y no hay manera de que encajen los horarios. Por eso, cuando hayan pasado 3/4 de hora, José Luis me corta, o usted o tú me cortas, y yo allí donde esté me paro, y si quieren hacen 2 o 3 o 4 preguntas, si las hay, y si no, pues lo dejamos estar. Bien, yo voy a seguir el orden de este esquema que tienen ustedes, porque es que me parece que da lo mismo saltarse un punto que otro. Si hay que saltarse alguno, pues ya me salto los del final. Quizás cuando me digan que acabo, a lo mejor digo una cosita sobre el punto 12. Bien, comienzo con esto de los precedentes del Amoris Laetitia. En marzo del presente año 2016, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica sobre el amor en la familia. Este documento ha venido precedido de 2 sínodos que en los años 2014 y 2015 trataron ampliamente sobre cuestiones de moral sexual y familiar, ampliamente divulgadas por los medios de comunicación. Una de las novedades de estos sínodos fue que el Papa pidió que se hablara con claridad y sin miedo sobre cuestiones que siempre se habían tratado en la Iglesia con mucha prudencia y, por decirlo de alguna manera, sin salirse de los caminos ya trillados. Esta libertad pedida por el Papa hizo que se pusieran sobre la mesa una serie de cuestiones referentes, por ejemplo, a los divorciados vueltos a casar, a las parejas de hecho, a las relaciones prematrimoniales, al tratamiento pastoral de la homosexualidad o a la posibilidad de comulgar de los católicos divorciados. Las discusiones que se daban dentro del aula sinodal fueron magnificadas por la prensa y por los portales religiosos que pululan por Internet, hasta el punto de que en algunos momentos parecía que nos contaban una batalla librada por 2 partidos distantes y opuestos. En principio, el contraste de pareceres, ni dentro ni fuera de la Iglesia, es malo. Puede ayudar a encontrar la verdad. Y en la Iglesia se trata de eso, no tanto de saber lo que opina uno u otro, sino cuál es la verdad a propósito de las cosas. Y la verdad, como decía Tomás de Aquino, la diga quien la diga y venga de donde venga,
siempre procede del Espíritu Santo. Sin embargo, no ha sido este Papa ni estos sínodos los que han abierto la puerta a una nueva consideración de alguna de estas cuestiones. El Catecismo de la Iglesia Católica, en unos números que solo ahora se recuerdan y se subrayan, pero que en su momento pasaron desapercibidos y sorprendieron cuando alguien los daba a conocer, ya utilizó un lenguaje que parecía nuevo para hablar de la homosexualidad. También es verdad que una de las preocupaciones pastorales de Juan Pablo II fue la familia y todo lo relacionado con ella. No hay un papa en la historia de la Iglesia que haya hablado tanto y con tanto énfasis de estos temas. A pesar de la contundencia con la que este papa se expresó, muchas preguntas seguían repitiéndose y replanteándose, prueba de que era necesario seguir reflexionando. Porque cuando determinados temas vuelven a aparecer, a pesar de las resistencias de algunos a que se hable de ellos, es porque estamos ante un problema serio que requiere mejores soluciones a las encontradas hasta ahora. El documento postsinodal de Francisco ha abierto caminos y, sobre todo, ha sido consciente de la complejidad de los problemas y de la diversidad de situaciones que en estas cuestiones sobre moral sexual y familiar pueden darse. Voy con este punto segundo de mi esquema, 2 tipos de situaciones en las familias. Y voy a enlazarlo ya directamente con las 2 claves para afrontar las situaciones difíciles. Bien, la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia es larga, porque son muchas y complejas las cuestiones relacionadas con la familia. El documento está dirigido explícitamente a los cristianos. El Papa distingue a grandes rasgos 2 tipos de situaciones que pueden darse en las familias cristianas y en los matrimonios entre bautizados. Aquellos que viven con sus dificultades y sus crisis según el plan de Dios, sería un tipo de situaciones, y aquellas situaciones familiares que no responden plenamente a lo que el Señor Jesús nos propone. Cuando nos encontramos con situaciones difíciles y tan personales, es lógico que el Papa diga que no todo se resuelve a base de aplicar leyes. Hay situaciones que necesitan su tratamiento propio. Y enlazo ya con estas 2 claves para afrontar las situaciones difíciles. Una primera clave para estos casos difíciles sería el respeto a la conciencia de cada uno. Cada uno debe hacer su propio discernimiento y a veces hacerlo en situaciones donde se rompen todos los esquemas. La Iglesia está llamada a formar las conciencias, no a sustituirlas. O sea, el que decide soy yo. Un principio inspirado en Tomás de Aquino puede dar luz a los responsables de acompañar a esas personas que se encuentran en situaciones difíciles. Cuanto más se desciende a lo concreto y a lo particular, tanto más difícil es ofrecer una norma general. O dicho de otro modo, tanto más aumenta la indeterminación o tantas más excepciones pueden darse. Primera clave, cada uno debe hacer en conciencia su propio discernimiento. Segunda clave, que es muy fácil de entender porque es un principio de moral clásico y de jurisprudencia. Hay que distinguir entre situación objetiva y responsabilidad subjetiva. 2 situaciones objetivamente iguales pueden tener distinta responsabilidad. Dicho de forma sencilla, uno puede estar divorciado porque ha abandonado a su mujer y encima la ha maltratado. Y otro puede estar divorciado porque ha sido la mujer la que lo ha abandonado y le ha maltratado a él. O a la inversa, una por el uno. Bueno, los 2 están divorciados. Esta es la situación objetiva.
pero en un caso la responsabilidad subjetiva es muy grave, la del que ha maltratado y abandonado a su mujer, y en otro caso se trata de una víctima, la del que ha sido abandonado por la mujer. La pregunta entonces es ¿qué hacer cuando se trata de una víctima? Y la respuesta es, depende de la manera como la víctima afronta su situación. Además, acabo de decir que cuanto más se desciende a lo concreto y particular, más difícil es dar una respuesta. Bien, voy a dejar esto porque a nosotros, me parece a mí, que nos interesa más la normalidad del matrimonio. Y por esto titulo mi punto cuarto, Luces en la familia. La realidad de la familia tiene sus luces y sus sombras. Voy con las luces, que posiblemente es lo que más nos interesa a los que estamos aquí. Su luz más esplendorosa deriva del hecho de ser el reflejo viviente del Dios creador. La familia, dice el Papa literalmente, no es algo ajeno a la esencia divina. O sea, lo divino es como una familia. El varón y la mujer y los hijos conforman una comunión que es imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la familia encontramos una imagen que nos ayuda a descubrir y describir el misterio de Dios. Cuando se dice, por ejemplo, que en Dios hay una naturaleza en 3 personas, pues hay una imagen muy fácil para explicar lo que puede ser eso de 3 personas que forman una única realidad divina. También el matrimonio son 2 personas que forman una única realidad, que se unen tan íntimamente que son una sola carne, pero 2 personas. ¿Vale? Esta sería una buena imagen que podría darnos a entender lo que podría ser el misterio de Dios. La Escritura nos revela un Dios Trinidad con características familiares. El Papa recuerda la primera página de la Biblia, allí donde se dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y añade el libro del Génesis que los creó varón y mujer. La imagen de Dios se realiza en la bisexualidad humana, en la pareja, allí donde hay posibilidad de comunión. Un hombre solo, dice también el Génesis, no es una buena creación, no es imagen de Dios, porque Dios no es un Dios solitario, Dios es el Dios de la comunión. Pero hay más. Por una parte, la unión del varón con la mujer es imagen de la Trinidad, de un Dios que es comunión de amor. Pero por otra parte, la Trinidad misma se hace presente en su imagen. Y así el Papa llega a afirmar: la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Vive íntimamente, la Trinidad vive íntimamente en el amor conyugal que le da gloria. Por esto, el amor en la familia, lejos de alejarnos de Dios, es el camino que el Señor utiliza para llevarnos a las cumbres, dice el Papa, de la unión mística, de la unión con Dios. Al unirme con mi mujer o con mi marido, me estoy uniendo con Dios. Si el Señor habita en la familia real y concreta, entonces, vuelvo a citar al Papa, la familia es un verdadero camino de santificación, de hacerse divino, eso es santificación, de vivir la vida de Dios. La familia es un camino para vivir la vida de Dios, un camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios. La vida familiar nos hace santos y nos une con Dios. Y así la familia se convierte en un signo luminoso de contraste en un mundo donde se impone la cultura del individualismo y donde no se valoran los compromisos estables, pues los vínculos quedan abandonados
a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. Vivimos en una cultura de lo provisorio en donde las personas pasan rápidamente de una relación afectiva a otra. Hay otra luz que ilumina el matrimonio cristiano, la luz del querigma, dice el Papa, o sea, la luz del infinito amor del Padre que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Y así se comprende que para los cristianos el matrimonio es un sacramento, o sea, una prolongación de la humanidad de Cristo. Esos son los sacramentos, una prolongación de la humanidad de Cristo y un signo de la presencia de Dios en la vida de los esposos. De la misma forma que Cristo ama a su Iglesia, así se acogen y se aman los esposos. Hay un paralelismo entre el amor y la entrega de Cristo a su Iglesia y el amor y la entrega mutua de los esposos. Cada uno es para el otro, el uno para la otra y la otra para el uno, signo, presencia de Cristo. Cada uno es Cristo para el otro y cada uno encuentra a Cristo en el otro. El asunto es tan serio que el Papa recuerda que el matrimonio cristiano es una vocación, o sea, una llamada a vivir así, una llamada a vivir como signos del amor de Cristo y su Iglesia. No todo el mundo está capacitado para vivir así el matrimonio, como no todo el mundo está capacitado para ser religioso. Y si no están capacitados, pues Dios no les debe llamar a ello. En el sacramento no se nos da una cosa o una fuerza, sino Cristo mismo, que mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos. Y voy con el punto 5 porque es una de las originalidades o de las cosas llamativas que aparecen en la exhortación, en el documento este punto 5 que he titulado La sexualidad, regalo de Dios. Vamos a hablar de sexo. Bien, que siempre es muy interesante. Yo cuando en clase a mis alumnos les digo, vamos a hablar de sexo, todo el mundo enseguida se pone. Bien, el sacramento es signo de la entrega total de Cristo a su Iglesia. Por tanto, es signo de la entrega total del marido a la mujer y de la mujer al marido. En el sacramento hay un don total de la persona, del espíritu, del alma, del cuerpo y todo lo que comporta el cuerpo, sexualidad incluida, pero no incluida como una cosa más, sino principalmente incluida. En la Moris Laetitia, la sexualidad es tratada muy positivamente, es un regalo de Dios. Hace ya tiempo que Santo Tomás de Aquino escribió que el acto conyugal, o sea, la manera cristiana de vivir la sexualidad, es un acto de la virtud de la religión. El acto conyugal, según el Santo Doctor, pudiera ser una manera de rendir culto a Dios. Francisco, citando a Juan Pablo II, dice así: la vida conyugal viene a ser, en algún sentido, liturgia. Dice el Papa que la unión sexual santificada por el sacramento es ni más ni menos que camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Camino de crecimiento de la vida de la gracia es la unión sexual. Por lo tanto, la educación y maduración de la sexualidad conyugal, vuelvo a citar al Papa, no es la negación o destrucción del deseo, sino su dilatación y su perfeccionamiento. Dado que el sacramento del matrimonio es signo de la unión de Cristo con su Iglesia y el amor conyugal abarca las expresiones del cuerpo y del espíritu, el Papa llega a decir: un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Es que Dios no es un Dios frío, es un Dios apasionado. Sexualidad es mucho más que genitalidad. Comprende una serie de expresiones de afecto, cariño, encuentro,
comunicación, admiración y duración que tienen su pleno sentido en el contexto del amor. La sexualidad es tanto más humana, placentera y humanizadora cuando se vive como expresión del amor. Por eso, el acto conyugal siempre debe ser libre, de lo contrario no es un verdadero acto de amor. Como entre el marido y la mujer, dice Tomás de Aquino, la amistad se da en grado sumo, en este amor la sexualidad encuentra su más limpia manifestación, exenta de cualquier ambigüedad. Bien, lo que aquí importa notar es que Dios nos quiere felices, que Dios ama el gozo de sus hijos. El matrimonio es un lugar de gozo y alegría que se expresan en la sexualidad, pero no se reducen a ella, ni siempre pueden expresarse en ella. A este respecto hay un número de la Amoris Laetitia, es el número 149, que ha recibido muchas críticas y no entiendo yo muy bien por qué. Yo creo que muchas de estas críticas están basadas en prejuicios contra el Papa. Pero yo creo que si uno lee el número sin prejuicios y sin buscarle lo que no hay, es un número que resulta alentador y significativo. El Papa dice que, bien, después de hablar de que comienza hablando de una idea budista. Claro, esto es lo que empieza a fastidiar a algunos, que bueno, y si la idea es budista y es estupenda, ¿qué pasa? Dice, algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor. Y el Papa dice, pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó para que lo disfrutemos. Bien, en un momento dado, el Papa dice que hay momentos en que hay que tener la libertad para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión distintas de la sexual. Por ejemplo, cuando uno está enfermo o cuando uno se hace muy mayor, pues hay momentos en la vida en donde, bueno, pues a lo mejor el placer necesita encontrar otras formas de vivirse y de expresarse. Bien, y el Papa utiliza una expresión que yo creo que es la que ha molestado y han malinterpretado algunos, que habla de una propuesta de los maestros orientales que habla de ampliar la conciencia para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos cierre las perspectivas. Esta ampliación de la conciencia, o sea, digo yo, el vivir el gozo y la alegría más allá o de forma distinta del placer sexual, dice el Papa, no es la negación o destrucción del deseo, sino su dilatación y su perfeccionamiento. Yo me he quedado muy sorprendido de ver que las críticas a este número, bueno, a lo mejor es porque como habla de maestros orientales, yo no lo sé bien. Ampliar la conciencia, por ejemplo, a la luz de lo que dice el número 126 de este mismo documento, relaciona el amor con la alegría y amplía la capacidad de gozar más allá de lo sexual. Vale, voy con el punto sexto, el matrimonio signo imperfecto. A propósito del sacramento, el Papa dice algo que puede sorprender, pero que no tiene nada de negativo. Al contrario, es una dosis de realismo y de buena comprensión de la vida teologal, de la relación del ser humano con Dios en las condiciones de este mundo. El Papa dice, el amor conyugal es un signo imperfecto. Aquí imperfecto hay que entenderlo en el sentido de limitado. Solo Dios es perfecto. Solo Dios posee la bondad en plenitud. Nosotros somos buenos, pero con una bondad limitada. Y esto de que nuestra bondad es limitada explica muchas cosas. La vida cristiana está marcada por la imperfección. Aquí el término imperfección no está relacionado con el pecado, sino con la limitación humana. Solo Dios es perfecto. La imperfección indica que los cristianos vivimos la vida divina a nuestro nivel y según nuestras posibilidades, que siempre son finitas. Solo en el cielo alcanzaremos la perfección. Tomás de Aquino, refiriéndose a la caridad, o sea, al amor a Dios, a lo más perfecto que puede darse en este mundo, decía,
en el estado presente, la caridad es imperfecta, se perfeccionará en el cielo. Y el Vaticano II dejó dicho, en la tierra la santidad es imperfecta. Los cristianos llevamos un gran tesoro en vasos de barro, incapaces de guardar el tesoro tal como se merece. Bien, pues en la Amoris Laetitia el Papa hace una aplicación de este principio a la vida matrimonial, cuya categoría sacramental le viene de ser un signo del amor de Cristo a su Iglesia. Pues bien, dice el Papa, el amor conyugal es un signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. La analogía entre la pareja marido-mujer y Cristo-Iglesia es una analogía, una comparación imperfecta. Por una parte, la imperfección indica que el matrimonio es un camino que nunca acaba, que nunca hemos llegado, que cada día hay que recorrer y en el que siempre es posible crecer. Por otra parte, la imperfección ayuda a comprender las dificultades y complejidades del amor, así como las rupturas no deseadas. Si el matrimonio fuera una situación de perfección, las dificultades serían imposibles y sería imposible la ruptura. Si se rompe, es porque puede romperse. Y puede romperse porque es frágil. El matrimonio es imperfecto por naturaleza. De lo anterior se deducen dos consecuencias. Una que se aplica cuando el amor permanece y otra que se aplica cuando el amor se rompe. El amor convive con la imperfección, dice el Papa. De ahí la necesidad de asumir las debilidades y defectos del otro e integrarlos en un contexto positivo, pues estos defectos son solo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Hay que aceptar que el otro me ama como es y como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o no sea real. Una dosis de realismo siempre contribuye a la salud matrimonial. El matrimonio es un camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer crecer al otro. El amor, dice el Papa, es artesanal. Se construye poco a poco y cada día. Bien, el capítulo 4 del Amoris Laetitia es un comentario de lo mejor que yo he leído a 1 Corintios 13, este famoso himno donde San Pablo dice que el amor es paciente y es servicial y no es jactancioso y todo lo cree. Bueno, el capítulo 4, digo, de la Amoris Laetitia es un comentario a este texto de 1 Corintios 13 que todos los matrimonios cristianos, los grupos de matrimonios parroquiales, los equipos de Nuestra Señora, los equipos de novios, los cursillos prematrimoniales deberían meditar y estudiar a fondo. El amor es paciente. En la familia hay que tener mucha paciencia, ser muy lentos a la ira, no enfadarse, resolver los problemas sin enfadarse. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. El amor es servicial, beneficia y promueve el bien de los demás. El amor no es envidioso, no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Al contrario, las alegrías y triunfos del otro son mis alegrías y mis triunfos. La familia debe ser siempre este lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar. No es jactancioso, no hay que creerse superior a los demás, aunque sepamos más. No hay que controlar a los demás. Al contrario, el amor protege al débil, lo cuida y lo comprende. El amor disculpa todo, cree todo, espera todo. En este sentido, hay un dinamismo contracultural del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. El amor habla bien del otro,
No se trata de que no veamos las dificultades y los puntos débiles del otro, sino de la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Recuerda que estos defectos son solo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de la relación. El otro no es solo eso que a mí me molesta, es mucho más que eso. Me ama como es y como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto, ya lo he dicho antes, no significa que sea falso, que no sea real. Bien, el amor confía en el otro y así se hace posible una relación en la libertad. No es necesario controlar al otro para estar seguro de su amor. Cuando le controlas es porque estás empezando a romper el amor. La confianza hace posible la transparencia, los hijos, si no os fiáis de ellos. Cuando uno sabe que los demás confían en él, se muestra como es. Y alguien que sabe que los demás sospechan de él, preferirá guardar sus secretos y esconder sus debilidades. El hijo que piensa que no confiáis en él, o el discípulo, el alumno que piensa que no confiáis en él, os engaña. Como no confiáis en él, os miente y hace bien. Y hace bien. Yo, si viene a hablar conmigo, se lo aconsejaré. Claro, si no se fían de ti, pues tú disimula, guarda las apariencias, diles lo que quieren oír, no te metas en líos. Bien, el amor soporta todo, sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades, es capaz de superar cualquier desafío. Y luego el Papa tiene unas cosas que psicológicamente son muy interesantes. El amor es mirar al otro y escuchar al otro. Hace 2 meses que mi hijo no me mira la cara, o que yo no le miro, o hace mucho tiempo que mi mujer o mi marido no me saben escuchar. No lo sé. Tiene cosas interesantes sobre el mirar en el número 128 y el escuchar en el 137. Bien, esto en plan positivo. Pero la imperfección explica también, que el amor sea imperfecto, explica también las rupturas y situaciones complejas de algunos matrimonios. El Papa llega a reconocer que hay casos donde la separación es inevitable. Otra cosa son las valoraciones morales de las rupturas y de las consecuencias que acarrean esas rupturas. A veces no es fácil discernir el grado de culpabilidad. De ahí la necesidad de evitar condenas y juicios precipitados. El Papa dice, el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por eso hay que evitar los juicios que no tienen en cuenta la complejidad de las situaciones y estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. En la familia también hay sombras, debidas a la fragilidad humana y sobre todo al hecho de que cuando las cosas no dependen solo de uno, es más complicado controlarlas a gusto de uno. A propósito de estas sombras, el Papa reconoce con humildad que a veces el modo de presentar las convicciones y de tratar a las personas no ha facilitado que resplandezca la belleza de la fe cristiana y ha dificultado responder a las necesidades reales de los fieles. Y paso a este otro punto, los que participan en la vida de la Iglesia de modo imperfecto. Porque hay otro sentido del término imperfección, que también se puede aplicar a determinadas maneras de vivir el matrimonio. Ahora, imperfección, además de indicar limitación, indica que se puede vivir el matrimonio sin vivir en plenitud la gracia sacramental, porque hay aspectos que obstaculizan que esta gracia se realice en sus circunstancias más ideales. Se trata de los que han contraído matrimonio civil y los divorciados vueltos a casar. La Iglesia mira con amor a quienes participan de su vida de modo imperfecto y les invita a que den los pasos necesarios para vivir en plenitud el sacramento allí donde sea posible. Una analogía la podemos encontrar en el terreno ecuménico. Los protestantes, los anglicanos,
son cristianos. No podemos decir que no lo son, porque lo son, como los católicos igual. El católico es tan cristiano como el protestante. Pero sí podemos decir que los protestantes o los anglicanos no están en comunión plena con la Iglesia católica. Bueno, pues un matrimonio civil es un verdadero matrimonio, pero no realiza totalmente el grado máximo del matrimonio cristiano. Hay, como si dijéramos, distintos grados, distintas notas en el examen de cristianismo. En el examen de cristianismo, no en el examen de matrimonio. Matrimonio lo son, pero no dan la nota alta y a veces tampoco dan el aprobado cuando se trata de cristianismo. Esto nos permite mirar con mucho respeto a todas las parejas que viven con nosotros y hasta es posible que en muchas o en algunas cosas nos den ejemplo de buena pareja, de buenos padres, de buenos amantes. Bueno, veo que se me va a ir el tiempo, no sé, digo una cosita muy breve sobre el matrimonio, máxima amistad. Bien, el matrimonio, según Tomás de Aquino, el Papa cita a Santo Tomás diciendo que es la máxima amistad. Y por eso, como es la máxima amistad, esto es lo que define al matrimonio. Lo que define al matrimonio es la amistad. Esto es lo fundamental en el matrimonio. Bien, y la amistad es para siempre. Una amistad que no es para siempre, esto no es una verdadera amistad. La amistad que incluye pasión, porque es un amor totalizante. Es un amor exclusivo y libre, un amor que solo dura un día, un amor que no es para siempre, no es verdadero amor. El amor verdadero aspira a la eternidad. Ya podría empezar aquí a citar autores. Vale, voy a citar a Nietzsche. Ya puestos, ¿verdad? Voy a citar aquí. Voy a empezar. En vez de citar a un católico o a un cristiano, todo placer, eso es Nietzsche, todo placer requiere profunda eternidad. Hay momentos en la vida tan gozosos, tan estupendos, tan maravillosos, que uno desearía que duraran siempre. Por eso amar a otro es decirle, no me dejes nunca, yo quiero que estés siempre a mi lado. Eso es amar. Si no le puedes decir eso, no le amas de verdad, o no le amas totalmente. Tu amor es un amor a lo mejor utilitario. Me viene bien que durante un tiempito estés conmigo porque me arreglas una serie de cosas y mientras dure, pues puedes estar conmigo. No me dejes nunca. Eso es amar. Si tú le puedes decir eso, bien. Luego el Papa habla de cómo la familia es el primer hospital en el que se pueden sanar las heridas. Bueno, 1000 cosas. El punto 9. Los hijos reflejan la primacía del amor de Dios. Esto me parece interesante también. Miren, la Amoris Laetitia dedica mucha atención a la fecundidad del matrimonio. Los hijos son el resultado más precioso del amor matrimonial. No son algo añadido desde fuera al amor de los esposos, sino que brotan del corazón mismo de su amor recíproco. El amor rechaza todo impulso de encerrarse en sí mismo. El amor auténtico también es fecundo, porque es creador. El Papa supera, por tanto, la comprensión de los hijos como fin del matrimonio, que se decía y se sigue diciendo. Los hijos no son un fin, no son un objetivo, no son un resultado, son inherentes al amor. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, a saber, la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen. Esto refleja el primado del amor de Dios, que siempre toma la iniciativa, que nos ama primero antes de haber hecho algo para merecerlo. Los padres son los mediadores del amor de Dios, hasta el punto de que a ellos Dios les ha concedido elegir el nombre con el que Dios llamará a cada uno de sus hijos por toda la eternidad. La madre, por su parte, acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una nueva vida
y se hace así partícipe del misterio de la creación. Padre y madre muestran a sus hijos el rostro paterno y materno de Dios. Cada niño, dice el Papa, está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido, se cumple el sueño eterno del Creador. Cada niño es el cumplimiento de un sueño de Dios. Cada niño es el cumplimiento de un sueño de Dios. La mediación amorosa del amor de Dios por parte de los padres se cumple igualmente en el caso de la adopción. Los que asumen el desafío de adoptar y acogen a una persona de manera incondicional y gratuita se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice: aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría. La adopción y la acogida muestran un aspecto importante del ser padres y del ser hijos, en cuanto ayudan a reconocer que los hijos, tanto naturales como adoptados o acogidos, son otros sujetos de sí mismos y que hace falta recibirlos, amarlos, hacerse cargo de ellos y no solo traerlos al mundo. He citado literalmente al Papa. Sí, que acabe. Bueno, pues digo, ya, acabo. Venga. Ya está. Digo una cosita sobre esto de matrimonio y virginidad, no digo nada, porque aquí como todos están casados o lo piensan estar, pues ya nada. Papa dice que el matrimonio y la virginidad no son aspectos opuestos, sino que brotan del mismo amor de Dios y por tanto son complementarios. Pero bueno, voy con la valoración teológica del Amoris Laetitia. Bien, si me permiten 3 minutos sobre esto. Miren, a propósito de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ha surgido la pregunta de cuál es el criterio adecuado para interpretarla bien. La pregunta puede ser pertinente, pero puede reflejar una cierta sospecha sobre el texto. A esta pregunta hay quien responde diciendo que debe leerse a la luz del magisterio anterior. Y si hay alguna duda sobre lo que quiere decir el Papa en su escrito, recurrir a lo dicho por papas anteriores, como si lo dicho por los papas anteriores no necesitase también una buena interpretación. Bien, el magisterio del presente hay que situarlo en continuidad con el magisterio del pasado. Pero también es verdad que las necesidades y preocupaciones pastorales del presente son distintas de las del pasado. Y por eso el magisterio se ve obligado a tratar los problemas de otra manera. Benedicto XVI, en un famoso discurso sobre cómo interpretar al Vaticano II, algunos dicen que habló de la hermenéutica de la continuidad. No es verdad, no es verdad. Si ustedes van al texto, el Papa habla de la hermenéutica de la reforma y dijo que la naturaleza de la verdadera reforma consiste en un conjunto de continuidad y discontinuidad en diferentes niveles. Bien, si el pasado ayuda a entender el presente también ayuda a interpretar el pasado, porque si no fuera así, no haría falta ningún magisterio y el Espíritu Santo no tendría ningún papel en la Iglesia. Bien, no es un determinado pasado, es la totalidad de la tradición lo que hay que tener en cuenta, y el presente forma parte de esta totalidad. Por esto, la Amoris Laetitia, lo digo rápidamente y acabo, es un documento solemne del magisterio ordinario, escrito con un lenguaje pastoral suficientemente claro que debe ser recibido con todo respeto y en su totalidad. Fijarse solo en aquellos pocos párrafos que se refieren a situaciones particulares que exigen un discernimiento caso por caso, como siempre se ha hecho en la Iglesia, por cierto, es no hacer justicia al documento y olvidar sus muchas riquezas. El escrito del Papa habla fundamentalmente de los aspectos más positivos, alentadores y luminosos del amor conyugal. Y cuando es oportuno, proyecta la luz de la misericordia sobre las situaciones más dolorosas que requieren un tratamiento
personal y diferenciado. Y muchas gracias. Bueno, pues l'Amoris Laetitia es un documento probablemente que pasarán décadas y todavía viviremos de él, porque es una puerta abierta a la esperanza, pero sobre todo es una puerta abierta a vivir en profundidad el amor del que esta tarde nos ha hablado Martín. Ese amor que hunde sus raíces en nuestra vocación cristiana y ese amor que se despliega y se realiza, en este caso, en el amor conyugal y en el amor familiar. Agradecer una vez más a Martín su presencia aquí, su palabra siempre incisiva y certera, y bueno, pues quedamos emplazados para la próxima ocasión en que una vez más será el Papa Francisco. ¿Podrá llevar adelante esta primavera o qué pasará? Vendrá José Manuel Vidal, un buen amigo, el director del portal más importante de lengua española, lengua castellana, de Internet, un hombre que conoce perfectamente a la Iglesia, tanto a nivel de España como a nivel de lo que se cuece en todo el mundo y particularmente en Roma. Y yo creo que puede ser muy ilustrativo también para nosotros ver qué es lo que está sucediendo hoy en la Iglesia y en esa primavera del Papa Francisco. Buenas tardes y a descansar.